Nosotros los predicadores y pastores siempre animamos a la gente a sentarse en el primer banco. Es muy lindo predicar acá porque alguien tiene que sentarse en el primer banco. Pero vi todos los oradores están sentados en el primer banco. Porque así dejamos el ejemplo. Pero ustedes también no saben lo que pierden por no sentarse a veces en un lugar así. Por ejemplo, recién el hermano estaba hablando de cómo Enoch llama a su esposa la chinita. Y después no sabía cómo era acá. Y el hermano dijo, ¿cómo yo llamo a mi esposa? ¿Qué dijo? Mi amor. Pero un minuto antes de eso, yo estaba sentado allí. Y ella dijo, ¿no me compraste nada para el día del amigo? Y él dijo, porque no eres mi amiga. Menos mal que es su amor. Amén. Es verdad, no lo invento, pero quizás hay un dicho, algunos conocen, no es un buen dicho en ese ambiente, pero quizás debo decir lo que se dice en primer banco, se queda en primer banco. Perdón, bueno, también es la última vez que yo voy a estar en público con él en este viaje, pero quiero agradecer otra vez al pastor Enoch. Sé que hablo por todos y quizás también mucho por los pastores. Y les digo algo a los hombres que dije en mi iglesia también. En nuestras vidas de vez en cuando cruzamos caminos con ciertos hombres. Yo sé que no se considera como somos todos nosotros los pastores, soldados trabajando en la obra del Señor. Él no llama la atención a sí mismo nunca. Es uno de los ejemplos que nos deja. Pero también hay personas que Dios ha utilizado en gran manera. Y yo voy a decir algo y me imagino que todos los pastores van a decir amén. Y es verdad, que dije en mi iglesia. Y eso es que mi ministerio es mejor por haber conocido al pastor Enoch. Amén. ¿No? O sea, podría ser mejor todavía, pero es más eficaz por haber conocido al pastor Enoch. Y creo que todos los pastores viven eso. Y jóvenes, cuando cruce su vida así, le voy a decir que en tu vida, y aún si entras en el ministerio, en toda tu vida, te vas a cruzar camino con hombres como Enoch y vas a poder contarlos quizás en una mano. Quizás dos, si el Señor te bendice mucho, con una mano. Cuando encontrás un hombre así, pegate, ¿no? Acércate, aprende todo lo que podés, porque esa persona puede ser de mucha bendición para tu vida. Te agradezco, pastor. Yo sé que él no quiere escuchar estas cosas, seguramente porque, otra vez, uno de los ejemplos que nos marca es que toda la gloria va a Dios. Y él usa una palabra que escucho siempre de él, siempre, que no la he escuchado mucho, es la palabra inmerecido. Siempre cuando habla de lo que Dios ha hecho en su ministerio, sale la palabra inmerecido, que es su manera de comunicar que toda la gloria va a Dios. Pero damos gracias a Dios por hombres de Dios así. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, ya tiene el texto. 1 Tesalonicenses capítulo 4 otra vez. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Mi tiempo comienza ahora. Y hoy, por favor, no me corten, dejadme el micrófono, por lo menos una hora déjame el micrófono esta vez, ¿no? No me cortes en media hora. En uno de los muchos trabajos que yo tuve cuando era joven, cuando trabajaba, ¿no? Trabajaba por un tiempito, realmente por un tiempo muy cortito, ya van a saber por qué. Pero trabajaba en una fábrica que hacía carteles industriales, carteles para edificios y cosas así. Y me acuerdo, fui muy joven y entré allí, y yo no soy muy bueno con mis manos, tampoco tengo un intelecto, digamos, para hacer cosas así. Pero entré allí, tenía ganas, tenía un trabajo, quería trabajar bien y quería ser un muy buen trabajador, o sea, quería dejar un buen testimonio y todo lo demás. Me acuerdo el primer día que me enseñaron, tuvimos que cortar hierros. Estos fueron hierros cuadrados, como tipo caño, que me dieron a mí. Y me enseñaron cómo usar lo que era una sierra líquida,
no sé si se llama así aquí o si todavía existen, pero era una sierra grande que tenía que bajar y salía líquido para, no sé para qué, eso no me dijeron. Pero entonces el hombre me trae un cartel, me trae unos dibujos y una lista de todos los caños que se tenía que cortar para este cartel. Fue un cartel grande, una pila de caños. Y me dice, bueno, esto es lo que quiero que hagas. Sí, señor, voy a trabajar. Entonces me metí a trabajar. Fui a un lugar donde había caños, pero había millones de caños, creo que literalmente. Y yo seleccioné una gran cantidad, los llevé a donde estaba, comencé a cortar. Y trabajaba bien, eficiente. Hice ya la pila, toda una pila de caños. Estaba contento. Soy ya el experto de la sierra líquida, ¿no? Bueno, después de un rato, hice una pila de caños, vuelve mi nuevo jefe. Me miraba, se ría, menos mal que se ría. Y me dice, vos vas a armar el cartel más elegante de la historia. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué? Bueno, yo tuve que elegir caños que yo diría rústicos, normales. Yo elegí todos caños cromados. Eran todos cromados. Valían como 10 veces más de los caños comunes. Y allí tenía un sueldo de 2 meses mío ya. Mis días en la sierra líquida fueron con números, ¿no? Fueron marcados ya. Pero, voy a decir esto, no era mi culpa. Amén. ¿Sabe lo que pasó allí? El hombre me dijo qué hacer, pero no me dijo cómo hacerlo. ¿No? Yo me acuerdo, he mencionado esto en mi iglesia, ¿alguno de ustedes una vez manejaba uno de esos pulidores industriales para pulir los pisos que son medio pesados? Y yo tuve que hacer eso muchas veces porque también trabajaba limpiando escuelas. Primero, bueno, después por mí mismo, pero a veces también con mi papá. Me acuerdo la primera vez que esto me pasó, que era con mi papá, y me parece que lo hizo para cargarme, para enseñarme una lección. Pero si has visto uno de esos, es un pulidor y lo ves a la gente, lo están haciendo así, de vuelta y de vuelta. Y vos no sabés cómo lo están haciendo, pero pensás que lo están haciendo así nomás. Entonces mi papá miraba que yo estaba mirando, y no, era un adolescente creo. Me dice, ¿querés hacerlo? Sí, bueno, entonces me dio la máquina. Ahora, lo que no me dijo es que la máquina no anda por músculos, no anda por la fuerza, sino es apretás de un lado y va a un lado, y como creo que era levantar al otro lado y ir por el otro lado, era todo el toque, así, era fácil. Realmente con 2 dedos se podía hacer. Pero, si no sabías eso, lo agarrabas así, trató de hacerlo así, y si no, era muy posible terminar vos girando así en el aire, en la máquina parada allí. Algunos saben, algunos... Sí, sí. Y mi papá a propósito no me explicó nada. Porque, no sé, porque debe ser malo, ¿no? No, tengo un gran papá, pero aprendí que hay que saber. Pero otra vez, me dijo qué hacer, pero no me dijo cómo hacerlo. Ahora, gracias a Dios, nosotros tenemos un Dios que no es así. Sino nuestro Dios nos dice qué hacer, pero también nos dice cómo hacerlo. Y nosotros ayer vimos lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Tenemos que vivir una vida santa. La voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Y vimos ayer que es la voluntad de Dios. Dios te llamó para eso. Tu identificación como hijo de Dios depende de eso. Y podés evitar horribles escándalos en tu iglesia por vivir una vida santa. Hoy vamos a ver cómo, pero déjame decir antes de comenzar eso que si no has decidido obedecer a Dios, lo que vamos a ver hoy no te sirve. Porque no te sirve saber cómo si no estás dispuesto a obedecer. Primero tenés que comprometerte en obedecer lo que Dios ha dicho que es la voluntad de Dios para tu vida. Y ahora mi oración es que lo que vamos a ver hoy te puede servir. Así que te animo, si todavía quedaste en el aire ayer, nada más te sirve de nada si no decidís obedecer lo que encontrás en la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver cómo vivir una vida santa. Vamos a leer el mismo texto porque está todo mezclado. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad de honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado a Dios inmundicia, sino a santificación. Así que el desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Antes de ver las distintas formas que este pasaje nos dice cómo vivir una vida santa, déjame marcar como un principio. Cuando vos fuiste salvo, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos para ser salvo? ¿Qué hiciste vos para poder ir al cielo? Nada. ¿Quién hizo todo? Dios. Dios hizo todo. Vos no pudiste agregar nada. Y si un por ciento de tu salvación dependía de vos, ¿a dónde irías? Al infierno. Gracias a Dios es 100%. Ahora, la santificación es diferente. La santificación es diferente. La santificación, Dios te provee todo lo que necesitas para vivir una vida santa, pero también nos dice en la palabra de Dios, vez tras vez, los mandamientos que tenemos que obedecer para poder vivir una vida santa. Huye de la fornicación, vamos a ver hoy. Dios te provee el medio de huir, pero vos tenés que huir. Dios da el poder, Dios da los mandamientos, Dios da todo, pero nosotros tenemos que obedecer al Señor en la santificación. Entonces hoy vamos a hablar de esos mandamientos y las cosas que Dios provee para que podamos vivir vidas santas. Ahora, en primer lugar, hoy vamos a ver el versículo 1. Y voy a llamar, este punto fue un poco difícil porque versículo 1, realmente ya tenés todo un mensaje allí. Y tengo que evitar la tentación de predicar un mensaje allí y después seguir. Pero vamos a llamar este primer punto así. Abundad más y más en tu andar con el Señor. Abundad más y más en tu andar con el Señor. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora, me gusta este versículo más en el griego porque la palabra conducir es la palabra andar. Y Pablo usa la palabra 2 veces, dice, como has aprendido a andar y ya estás andando, abundéis más en andar. Como ya sabes andar y ya estás andando, abundéis más en andar. Y hay varios detalles aquí que podemos ver, pero quiero que observen primero la palabra aprendiste, que de la manera que aprendiste. Esa palabra no significa un aprendizaje intelectual, sino esa palabra realmente significa recibir o tomar para ti mismo, aceptar, estar de acuerdo, llegar a tener la convicción. No está diciendo lo que nosotros les enseñamos ahora deben andar, sino está diciendo las cosas que ustedes aprendieron, las cosas que ustedes aceptaron, las cosas que ustedes tomaron por sí mismos, las cosas que son sus convicciones. En primer lugar, entonces, en este punto quiero decirles que no vas a poder vivir una vida santa si vos vivís las convicciones de tu pastor. Mi pastor tiene la convicción de vivir en santidad. Ahora estoy en la escuela, vino una tentación. Mi pastor no está. ¿Qué haría mi pastor? No sé qué haría mi pastor en este momento porque no me dio esta aplicación. Eso no te va a servir. Gracias a Dios que tenés un pastor con convicciones. No te va a servir decir, bueno, estoy ahora en la escuela y quiero vivir una vida santa y vivir las convicciones de tus padres. Gracias a Dios que tenés padres con convicciones. Pablo está diciendo, ustedes ya tienen convicciones. Las convicciones son de ustedes. Ustedes aprendieron de verdad. Ya la verdad, esta es la verdad de Dios y llegó a ser tu verdad. No es que hay varias verdades.
Pero vos lo entendiste como verdad, vos lo ves como verdad, lo has aceptado como verdad y estás comprometido con esa verdad. Pablo había dicho a los tesalonicenses en capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la misma palabra, traducido aprendiste en nuestro texto, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, es otra vez la misma palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Vos no vas a poder vivir una vida santa hasta que entendés que este libro es la verdad. Y formás tus propias convicciones. Y jóvenes, mejor desarrollar una convicción en esta conferencia, una convicción diariamente en tu lectura bíblica, convicciones todos los días en tu tiempo con el Señor, porque cuando estás en la escuela, tu convicción va a ser probado. Y si tu convicción termina siendo lo de tu pastor o de tus padres, una preferencia tuya o una cosa que todavía no tomaste como convicción, en el momento clave vas a fracasar, vas a pecar. No vas a vivir una vida santa. Pero aún así, esto no es el punto principal del versículo 1, pero es necesario entender. Pablo en este versículo dice, y esto creo que es el punto más importante aquí, dice, ya aceptaste esto, ya sabes cómo andar, ya estás andando así, y les está felicitando. Pero después dice, así abundéis más y más. En versículo 10 está hablando del amor. Él dice, no hace falta hablarles del amor, ya saben del amor. Y dice en versículo 10, la segunda mitad dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en el amor más y más. La misma frase. La palabra abundar significa más que suficiente, que sobra, que sea presente en gran abundancia. Ahora, el punto es esto, jóvenes, y esto es un punto para ustedes y también para la gente de nuestras iglesias, para sus padres, para todos nosotros. Nunca vayas a creer que ya llegaste. ¿Sabes amar bíblicamente? Amén. Que abundéis más todavía. ¿Sabes andar con el Señor? Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo a ellos. Que abundéis más y más. Yo podría preguntar a los pastores aquí adelante, Pastor Enoch, en este año, ¿aprendiste más del Señor todavía? Mucho, ¿no? Sí, hermano, sí. A veces puedo decir, aprendí más en los últimos 5 años que todos los años anteriores. Pero hay algunas personas que ya están satisfechos. Ya aprendí mucho, ya sé orar en público. Ya en mi iglesia soy considerado uno de los que más conocen la palabra de Dios. Gracias a Dios sé tanto que no he aprendido más nada en 20 años. Estoy satisfecho. Y allí ya no mueren espiritual porque son salvos, pero allí se queda. Su relación con el Señor no tiene vida. Sus convicciones se quedan. ¿Sabe lo que es? Es como comer pan de la semana pasada. ¿Te gusta? Es pan todavía. Pero a nosotros nos gusta pan fresca, ¿no? Pan que recién fue cocinado. Jóvenes, de ahora hasta el día que mueran, abundéis más y más en las cosas del Señor. Si es en el andar con el Señor, si es en tu amor con el Señor, si es en tu estudio bíblico, si es en tu tiempo de oración, si es en tu ministerio, más. Estés contento con lo que el Señor te da, pero no satisfecho. Porque siempre hay más. Abundéis más. Andás más. Versículo 1. Agradad a Dios más. Versículo 10. Amad más. Aprended más. Conocerle al Señor más. Realmente, los que conocen ese principio, todos van a decir, ay, qué lástima si no hubiera conocido al Señor. Las cosas que aprendí este año, las cosas que aprendí el año pasado, las cosas que me di cuenta en los últimos 5 años. Y ¿sabe qué? Te da una anticipación así. Señor, ¿qué voy a conocer de ti mañana? Que no entendí todavía. Y las maravillas de Dios no terminan nunca.
El hermano, el doctor estaba hablando de leer la Biblia año tras año. Es increíble. Yo doy gracias a Dios que no sé cómo vino el proceso, pero nunca leí la Biblia el año, hasta hace 10 años. Ahora esto es año número 10. Es increíble que lees la Biblia otra vez tapa a tapa y llegas a un pasaje y decís, ¿en serio? Esto lo leí ya 9 años seguidos y no me di cuenta de esto. Y decir, ¡wow! Mira, qué grande que es esto. ¿Qué voy a encontrar el año que viene? ¿No? Así, jóvenes. Si querés vivir una vida santa, no podés estar comiendo pan de la semana pasada. No podés decir ya en mi grupo de jóvenes, yo soy el que más sabe. ¿Qué importa si sabes más que los demás? No es una cuestión de competencia, es conocer mejor al Señor Jesucristo. Saber mejor andar con Él en vida, porque está creciendo constantemente. Me encanta Pablo en Filipenses capítulo 3, porque él habla de un montón de cosas allí, y no puedo decir mucho allí por el tiempo, pero conocen esta parte, no que lo haya alcanzado ya. Porque él dice, mi meta en la vida es el fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esto es lo que domina mi vida, quiero conocerle más. Y después dice, no lo he alcanzado ya, no soy perfecto todavía, pero ¿qué? Prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jóvenes, extiéndense toda la vida, que abundéis más y más y más y más y más en las cosas del Señor. Muchas personas en nuestras iglesias están satisfechos. Ya tengo todo lo que necesito. Pero no seas uno de ellos. Bueno, tenemos que seguir. Segundo punto. Acá es muy obvio. Ya saben lo que viene acá. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Creo que la mayoría saben esa palabra fornicación en griego, la palabra porneia. Porneia se ve muchas veces en el Nuevo Testamento. Normalmente está traducido, y creo que muy correctamente, con esta frase, inmoralidad sexual. Porneia es inmoralidad sexual. Incluye sexo prematrimonial, incluye pornografía, del cual sacamos la palabra, incluía prostitución, homosexualidad, cualquier perversión sexual, cualquier pecado sexual, cualquier inmoralidad sexual es esta palabra. Porneia. Quizás vos decís, y yo entiendo lo que decís, aunque estás equivocado, pero pastor, ¿vos te das cuenta en qué mundo vivimos? La inmoralidad sexual está por todas partes. Voy a la escuela y hay inmoralidad sexual. Miro en la tele y hay inmoralidad sexual. Pongo mi computador y sin que yo lo busque me viene a los ojos inmoralidad sexual. Hablo con mis amigos y ellos glorifican la inmoralidad sexual. No lo puedo escapar, no puedo evitarlo. Sí podés. Tesalónica era peor. Tesalónica era peor. Demóstenes, todos conocen a Demóstenes, ¿no? Un filósofo griego de aquel entonces. Él hablaba de lo que era la vida en Tesalónica. Él dijo así: vivir con una mujer como su esposa significa que ella te da herederos. Dijo, otras mujeres nosotros guardamos por placer. Concubinas tenemos para que nos atiendan. Y nuestras esposas tenemos para que nos den herederos que podemos llevar en público. ¿Escucharon eso? Eso es Tesalónica. Y él está contento. No tiene vergüenza en decir esto. Mi esposa me da herederos, mis otras mujeres me dan placer y mis concubinas me sirven. ¿Todo bien? Plutarco, también de aquel entonces, dijo que una esposa no debe estar enojado si su marido buscara placer con otra mujer. No debe estar enojado. Debe estar, es así. ¿Qué problema hay? Cícero, conocido también de aquel entonces, dijo
que no sean prohibidos los placeres a los jóvenes, que disfruten de los placeres y cuando son más grandes ya pueden vivir vidas responsables. En aquel entonces, si uno tenía una esclava, la esclava era su propiedad. Las relaciones inmorales no fueron consideradas inmorales, fue un objeto, podía hacer con la esclava lo que quería hacer. Algunos de los que se convierten fueron esclavas. El paganismo. Nosotros pensamos, claro, el cristianismo nos enseña bien que la inmoralidad sexual no agrada a Dios. Ellos fueron todos paganos. Sus dioses no dijeron eso. Sus dioses glorificaron la fornicación. Sus dioses cometieron fornicación. Uno de sus dioses fue Afrodite, la diosa de la prostitución. Ellos no tenían una enseñanza como tenemos nosotros del verdadero de Dios, de que la inmoralidad sexual es pecado, sino para ellos estaba todo perfecto, todo bien. Ellos tenían prostitución del templo, donde el mismo templo de sus dioses paganos proveyeron prostitutas. Algunos creyeron que en ciertos momentos que teniendo relaciones con una prostituta o una sacerdota del templo era como tener relaciones con su Dios. Y muchos de esos dioses fueron dioses de fertilidad y tenían los prostitutos para aumentar o mejorar la fertilidad que ellos podían tener en su familia. Estaba todo bien. Y a nadie le ocurrió realmente que estaba mal. Ahora viene Pablo, predica el Evangelio y dice a estos hermanos que están allí, que os apartéis de la porneía. O lo dice, sí, bueno, pero malísimo entonces. Bueno, jóvenes, es verdad, nosotros también vivimos en un mundo de inmoralidad. Y cada vez peor. Sí es peor para ustedes que en mi tiempo. Y si el Señor no vuelve, las cosas siguen como son, ¿quién sabe lo que viene ahora? Hoy en día la gente dice, bueno, yo soy homosexual, pero bueno, yo nací así. Me gusta, los científicos siempre quieren pelear la ciencia y después se inventan esas pavadas y no hay absolutamente nada científico que dice eso. ¿Qué dijo el Señor? Él hizo el hombre y la mujer. Punto. Pero dicen, bueno, pero no es moralidad, no es inmoral. Yo nací así, no es mi culpa, no hay culpa, es así. Todo el mundo hoy busca gratificación personal. Si se siente bien, lo hacemos, como vemos en versículo 5. Muchos hablan de sexo recreacional, ¿no? Uno va al cine, uno va al bowling y uno tiene relaciones sexuales para divertirse. No aman a la persona, no hay amor, no hay una familia, no hay moralidad, no hay nada para agradar a Dios. Y sus amigos viven así, ¿no? Estoy hablando de su vida. Hay métodos hoy para disminuir las consecuencias de ese pecado. Entonces uno dice, bueno, ya con todas estas cosas que tenemos, ¿puedo pecar? Bueno, no. ¿Puedo hacer lo que quiero? No hay consecuencias. Pero hay consecuencias. El cine, hay muy poco que uno puede ver. A mí me da bronca, yo veo de vez en cuando la tele, películas, las únicas películas que vi en los últimos 10 años fueron en aviones. No hay nada para hacer y ves un avión que tienen películas. Me da una bronca, estás allí, tienen 200, 300 películas y no podés encontrar ni uno a veces que podés mirar. Yo digo, Señor, ¿en qué mundo estamos viviendo? Este es un avión, hay niños, es familiar y no hay nada que puedo ver. O a lo mejor hay uno para la ida y ya me doy cuenta, para la vuelta tengo que ver la misma película, ¿no? Porque no. Me da bronca si veo la televisión y quiero relajarme un poquito, estoy mirando lo que parece un programa bien familiar y mitad del programa se encuentra que el pibe que era tan bueno ahora es homosexual y qué sé yo, no voy a dar más explicaciones, ¿no? Y clic. Pero me da bronca porque yo quería ver cómo salía la película. Me quieren atrapar, pero por eso el Señor nos dio esa máquina. No, ni tenemos que levantarnos. Clic. Pero no mire su televisión sin eso. Es muy difícil que ves el fin de un programa hoy en día. Yo contaba en mi iglesia esto, y no me gusta hablar de estas cosas, y tenemos que tener cuidado de no hablarlo demasiado, pero es el mundo en el cual vivimos. ¿Han visto esa propaganda de Coca-Cola? Que al principio no lo capté, eso es muy lento. Y después estaba como, ¿en serio? O sea, ¿qué tiene que ver Coca-Cola con el sexo? Nada. O sea, ves que para vender un auto, ¿qué necesitamos? Sexo.
para vender un producto. Yo vi uno que estaba vendiendo algo de un plomero en líquido, ¿no? ¿Qué? Sexo. Nada que ver. Pero ¿qué atrae al hombre? ¿Qué están buscando? Las pasiones de concupiscencia que vimos de los gentiles. Pero Coca-Cola, ¿qué es más bien que Coca-Cola? ¿Pero lo vieron? El muchacho que limpia la pileta está allí, no tiene camisa. Y la hija de la familia está en la ventana y dice, Eso más o menos normal, que no podía haber sido sin pecado, pero ya con la cara. Pero ¿qué pasa? En la otra ventana, el hermano. Increíble. Y los dos van al heladero y casi se matan, agarrando una coca cada uno, y corren a la pileta, pero cuando llegaron tarde, porque ¿quién está? Mamá. Con una cara como, ¿y qué quieres que haga? Para vender Coca-Cola. Entonces dice, bueno, pastor, ¿ves? ¿Cómo vamos a vivir en ese mundo? Bueno, miren lo que dice el pasaje. ¿Qué dice? Que os qué? Apartéis. Sí, vivimos en un mundo así. No hablamos más de eso porque es feo. No debemos hablarlo demasiado. Realmente normalmente ni debemos hablar de eso. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Apartéis. Quiere decir evitar todo contacto con eso. Alejarte, apartarte, abstenerse. 100%, por completo. Significa que no podés ver algunas películas, que no podés ver algunos programas, que no podés participar en algunas maneras, que no podés tener en tu computadora algunas cosas para mirar, que no podés andar con algunos amigos que están hablando de cosas inmorales. ¡Cortadlo! Apartéis. ¿Qué hizo José cuando tenía la oportunidad de pecar inmoralidad sexual? ¿Qué hizo? Huyó. ¿Qué dice? Anoten estos pasajes, vamos a ver un montón muy rápidamente. 1 Corintios 6, 18. ¿Qué dice? Huid de la fornicación, misma palabra, huid. No andar lento, mirando para atrás, ¿no? Tipo esposa de Lot. No acercarte a ver si podés por lo menos ver qué es lo que trae tanta atención. Huid. Pero no quiero ser débil, quiero ser fuerte, voy a ser fuerte, voy a acercarme fuerte. ¿Qué dice Dios? Huid. Sí, sos débil, sos pecador todavía, sos hombre, huid. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, huid. Entonces, ¿qué es la primera cosa que tenés que hacer? Huir, como hizo José. Número 2, de cómo responder. No hablar de estas cosas. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quién. Santos. Me costó un poco hablar de eso y hay que tener cuidado, aún en un mensaje, de no enfocar mucho en esas cosas. Son horribles. No debemos hablar de esas cosas. No debemos pensar en esas cosas. Alejate de esas cosas. Y donde están hablando de esas cosas, vos no querés estar en esa conversación. En el mismo capítulo 5 de Efesios, versículo 12, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es lamentablemente que es vergonzoso hablar de Coca-Cola, pero mejor no hablar. Mejor no hablar. Son cosas que no nos sirven en absoluto. En 1 Corintios capítulo 5 y versículo 1. Dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, imagínate. Y era grave lo que estaba pasando en Corinto. Pero era fornicación que ni en los gentiles hablaban, y allí ya había entrado en la iglesia. Así que huye de la fornicación, no hable de la fornicación, no estés
teniendo conversaciones, pensando en eso, llenando tu mente de todas esas cosas. No pensad en la fornicación. Filipenses 4:8 nos dice, en esto pensad. Pensad en las cosas de Dios, pensad en todo lo que Él nos da. No tenemos que pensar en eso. Pero pastor, entonces no puedo ir al cine. Bueno, pobrecito. Para vivir una vida santa no hay nada en el cine. Y realmente algunos de ustedes no están dispuestos a sacrificar el cine para ser santo. Pero pastor, entonces sos uno de esos locos que dice sacar la televisión de tu casa. Pero yo tengo televisión en mi casa. Pero si no podés controlarlo, sacalo. ¿Sí? Pero me adelanté, eso viene después. Pensar. Número 4, no mirar. Allí viene la tele, ¿no? Es interesante, en el medio del libro de Job, él hace comentarios sobre eso. Dice Job 31:1. Él está defendiendo su integridad y dice, escucha bien esto, me gusta. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Claro, hay mucho para mirar, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo donde nunca había tanto para mirar. Joven, haga un pacto con tus ojos. Haga un pacto con tus ojos. Decidid, hablar, ojos. Esto es lo que vamos a mirar. Esto es lo que no vamos a mirar. Y cuando viene la vista, ¿qué hago con mis ojos? ¿Miro por otro lado? Tenés que decidir de antemano. Tenés que hacer un pacto con tus ojos. Y no es fácil, yo sé. Porque antes uno para ver con los ojos pornografía tenía que comprarlo. Ahora no. Solo tenés que pasar por la ciudad, centro de Don Torcuato. Y hay pornografía gratis. Mirá el pavimento. Igual está muy roto. Si no, puede caer. Mirá allí. Mirá el cielo que Dios creó. Es muy lindo. Pero ten cuidado de los ojos. Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Yo tuve unos tíos, bueno, ella ya está con el Señor y mi tío tiene 92 años. Ellos siempre tienen un cartel, muy creyentes, tenían un cartel en su televisión pegado arriba. Este versículo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Para recordar con el guía. Clic. Los clics vienen muy bien a veces. Mateo 5:27, esto conocemos bien. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, miren lo que dice, escuchen bien porque no quiero que nadie malinterprete acá. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, escuchen bien, yo no estoy recomendando que sacas tu ojo. Pero si yo te digo sacar el cine de tu vida, no. El Señor dice sacar el ojo. Si yo digo sacar el celular, me decís, no puedo vivir sin un celular. Y algunos de ustedes prefieren sacar el ojo. ¿Qué está diciendo aquí? Toma medidas extremos. Tomad medidas definitivas. No seguir dejando que tus ojos sean el instrumento utilizado para tu pecado. Decidís abstener. 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a ¿qué? ¿Saben? Extranjeros y peregrinos. ¿Vos sos extranjero? Me dicen, no, vos sos el extranjero. Yo soy extranjero en Argentina, es verdad. Y por eso, y la gente siempre me identifica, ¿no? 37 años en Argentina, hablo con alguien y me dice, ¿vos de dónde sos? Y yo digo Buenos Aires, y me mira, ¿viste? Como me está cargando. ¿Cómo es que después de 37 años, ya viví casi 2/3 de mi vida en Argentina, pero la gente se da cuenta enseguida que soy extranjero? A la verdad que no lo sé. Cuando la gente ve a vos, no te preguntan, vos sos extranjero, ¿no? Y diciendo, ¿qué te pasa? Sos diferente, no pareces todos los argentinos que yo conozco. Sí, yo soy ciudadano del cielo. Yo nací en Argentina, pero nací en la familia de mi padre. Y dice acá, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma.
Entonces, considerate un extranjero. Considerate ciudadano del cielo porque sos. Y abstengáis de esas cosas. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, pornea, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, etc. Hacedlo morir. El Señor ya te dio vida. Estas cosas ya están muertos, tenés que hacerlo morir en la práctica. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Algunos de ustedes son atletas. Yo era un atleta una vez, pero no voy a tratar de pasar por atleta hoy. Yo era corredor, corría a larga distancia, ¿no? Ahora, una cosa que aprendí, que el que corría de larga distancia no podía levantarse un día y decir, bueno, hoy voy a correr 10 kilómetros. ¿Y te entrenaste? No, pero voy a hacerlo. En aquel entonces yo podía hacerlo sin morir. Hoy, si tendría que hacerlo, tendría que ser acompañado por oxígeno y una ambulancia o algo así, ¿no? Pero ¿qué tenés que hacer para correr 10 kilómetros? Entrenar. ¿Es fácil entrenar? Duele, ¿no? Una cosa que siempre pensaba cuando estaba corriendo: ¿qué te pasa? ¿Te gusta este look? No, porque dolía. Era sufrimiento, era difícil, pero fue necesario para prepararse. En 1 Corintios 9, versículo 25, Pablo dice: todo aquel que lucha de todo, ¿qué? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cada uno de estos textos merece media hora. Solo voy a decir de esto: disciplinate. Disciplinate. No es fácil disciplinarte, pero podés disciplinarte porque tenés que obedecer lo que dice acá y apartarse de toda clase de inmoralidad sexual. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas que guardad tu corazón. ¿Vos das valor a tu corazón? ¿Llenás tu corazón con basura? ¿Permitís que el mundo invade tu corazón con cosas que no convienen? Guardad tu corazón, porque de allí mana la vida. Efesios 5, versículo 15 nos enseña que tenemos que mirar, tenemos que vigilar. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Jóvenes no pueden ir a dormir, no pueden estar tranquilos, no pueden decir, bueno, voy a ver si acá 10 años estoy limpio, si estoy puro, si estoy santo. Tenés que vigilar, tenés que ser diligente cómo andés. Ahora, todas estas cosas que hemos visto rápidamente con estos versículos son mandatos que vos tenés que cumplir para poder apartarse de la pornografía. Uno dice, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, así está. Ya tienen todas las referencias, eso. Vamos a ver más todavía. No me corte todavía porque me quedan más puntos. Pero no hay nada mágico. No, uno dice, bueno, yo quiero una iglesia donde mi problema con pornografía, yo le digo al pastor, tengo problemas con pornografía, y me lleva aparte a declararme tener el espíritu de pornografía, y me hacen algunas encantaciones y me quitan el espíritu de pornografía, y ya soy santo. ¿No? Hay algunos lugares que te harán eso, entre comillas. No, esto es trabajo. Esto requiere obediencia. Esto requiere diligencia. Esto requiere sumisión al Espíritu Santo. Esto requiere obediencia de nuestra parte. No hay un camino, un corto camino. Así que apartate de toda inmoralidad sexual. Ponga filtros en tu teléfono. Ponga filtros en tu computadora. No vayas al cine a ver algo que no conviene. No mires la tele sin el control en tu mano, listo ya de antemano a cortar en el medio si sea necesario. No tomes más Coca-Cola. No, perdón. Sometete al Espíritu Santo. Punto número 3.
Primero, siempre abundéis más y más. Segundo, apartéis de toda inmoralidad sexual. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora escuchen bien, porque hay algunas complicaciones en este versículo. Y pastores pueden hablarme después, porque no sé si estaremos todos de acuerdo en la interpretación de esto, pero les voy a decir lo que es clarísimo y ustedes pueden decidir. Vamos a definir algunos términos. Dice, cada uno de vosotros sepa tener. La palabra tener tiene la idea de poseer, conseguir o controlar. Que cada uno controle su propia esposa. Mira, eso no sale bien, ¿no? Que cada uno posee, pero esa es la idea de la palabra. Es tenerlo bajo control. Ahora, la palabra esposa es la palabra keus en griego. La palabra significa esto. La palabra significa vaso o vasija. Muchas traducciones de la Biblia simplemente dice cada uno de vosotros sepa controlar su propio vaso. Eso es una buena traducción porque es exactamente lo que el texto dice. Casi no hay ningún texto en ningún idioma. Yo encontré dos más, pero casi no hay ningún texto, menos la Reina Valera, que traduce esta palabra esposa. Es verdad que en 1 Pedro 3:7 dice que la mujer es como vaso más frágil, pero no usa la palabra vaso como sustituto para la palabra mujer. Así que le voy a sugerir esto como base. El versículo dice, tenga bajo control, sepa tener bajo control su propio vaso en santidad y honor. Esto dice esposa. Yo le voy a sugerir que la mejor forma de interpretarlo, porque yo no veo aquí por qué meter la esposa acá. Pobres mujeres, ¿cómo se encontraron acá? Y la palabra en sí no significa mujer. Es una opción, pero creo que no es la mejor opción. Ahora, en Hechos capítulo 9, versículo 15, estos son solamente para entender la palabra. El Señor dice a Ananías, en cuanto a Pablo, dice, vete porque instrumento escogido eres. Instrumento es esta palabra. Pablo fue un instrumento, un vaso para ser utilizado por el Señor. En 2 Corintios 4:7 dice, pero este tesoro tenemos en vasos de tierra, de barro. Vasos, es nosotros, nuestro cuerpo, nosotros que estamos llevando el tesoro que es el Evangelio de Cristo. Entonces yo les sugiero que la mejor interpretación acá de esta palabra sería esto. Cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Su propio cuerpo. Amén, gracias hermanos, sí. Tengo apoyo. Es la mejor interpretación. Ahora entonces, ¿qué nos está diciendo? Sí, está bien, estoy bien todavía. Entonces, sepas controlar tu propio cuerpo en santidad y honor. Ahora, hay otra palabra clave aquí. Porque uno dice, yo quiero controlar mi cuerpo, pero no sé cómo hacerlo. ¿Ves lo que dice? Sepa tener tu propio cuerpo en santidad y honor. Pablo dice, tiene que saber. Si no sabéis, ¿qué tiene que hacer? Aprender. No decir, yo no puedo. No, es muy difícil. No encuentro mucha gente así. No puedo. ¿El Señor te va a mandar a hacer algo que no puedes hacer? No. Entonces no vengas con el yo no puedo. Pablo dice, sepa, aprended, se puede. ¿Sabe quién dice no puedo? ¿Recuerda el versículo 5? Los monos. ¿No? Nunca hablaste con un mono. Él dice, yo no puedo. Los gentiles dicen, no puedo, no quiero. Pero nosotros no decimos no puedo, porque el Señor nos manda a hacerlo. Hechos 15, 28 y 29 en el concilio de Jerusalén. El mínimo que dijeron hay 4 cosas en total. Uno fue abstenerse de la fornicación. Segunda Timoteo otra vez. Y Pablo dice, huye. Timoteo pudo. ¿Vos no podés? Timoteo pudo. Gálatas 5, versículo 16 a 19. Déjame buscar eso. Ustedes solamente lo anotan. Gálatas 5,
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Pero ¿qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu. Se puede. Salmo 119:9, ¿qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Se puede? Allí está el secreto. Salmo 119:11, ¿qué dice? Tu palabra he guardado en mi corazón, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Querés tener victoria en esta área? ¿Qué tenés que hacer? Guardar la palabra. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en vosotros, que habita, que vive. Eso es lo que el Señor quiere y se puede. Y nuestro pasaje dice, controlar tu cuerpo. ¿Y cómo se hace? En santidad y honor. Ustedes ya saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora dentro de tu cuerpo. Tu cuerpo debe ser utilizado debes controlarlo en santidad y en honor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. No seamos como los monos. Ellos no pueden. No seamos como los gentiles. Ellos no pueden. ¿Vos podés? ¿Vos podés? Sí. Pero no confíes en que lo vas a hacer en tu propia fuerza. Con el Señor sí se puede hacer. Tenés que someterte al Espíritu Santo. Voy a decir el versículo así, o la idea así. Vos controlá bajo el poder del Espíritu Santo tu cuerpo, que ya fue comprado por el Señor, en santidad. Sed santo porque yo soy santo, y honor. Eso es lo que el Señor quiere que hagas. Ahora, jóvenes, tenés que oír. Vemos lo que dice la Biblia, pero déjame darte también 2 o 3 ideas prácticas en este punto. Jóvenes, novios, les puedo dar una recomendación inviolable. Nunca estés solo con tu novio en un lugar privado. No lo hagas. Ah, pero pastor, no lo hagas. Pero yo soy fuerte, pues te felicito. Muchos jóvenes fuertes cayeron. También está en juego tu testimonio. No lo hagas. Puedes tener un lindo noviazgo en público, ¿no? No tenés que estar siempre charlando entre 6 personas. Pueden charlar los dos, pero hacerlo en público. No te pongas en esa situación. Yo no soy yo digo esto en mi iglesia y quiero aclarar bien, ¿no? Yo no soy muy hincha de Billy Graham en muchas cosas. Pero en esto sí ha sido un ejemplo. Él cuidaba totalmente, era un hombre muy público, estaba en lugares públicos toda la vida, estaba muy comprometido en este punto. Y lo más extremo que yo escuché de él es que si estaba en un hotel, y estaba en hoteles todo el tiempo porque predicaba en todo el mundo, y estaba en un ascensor, y estaba solo, y subió una mujer, él bajó. No estaba dispuesto ni ir de piso 9 a piso 8 solo en el ascensor con una mujer, que no era su esposa. Es un ejemplo para seguir. Pero eso es extremo, sí, tenemos que ser extremos. Esto no es una pavada. Él hacía eso. Mencioné eso en mi iglesia, alguien me mandó un informe que el nieto de Billy Graham perdió su ministerio en Fort Lauderdale, Florida, por infidelidad de su esposa. El nieto, que no aprendió la lección de su abuelo en eso. Ayer yo estaba en un lugar acá en San Rafael. Estaba con varias personas que me abandonaron. Ustedes saben quiénes son, no los voy a mirar. Sí, también. Y una hermana de la iglesia acá me dijo, yo no estaba solo con ella, pero estaba donde estaba ella, y ella me dijo, esperadme un momento que te voy a llevar a la iglesia. Lo de mi iglesia ya saben, yo estaba con Cuba ahora tengo que ver la manera de...
Porque no quería ofender a la hermana, me ofreció de buena voluntad y todo lo demás. Pero yo hago todo lo posible, tiene que ser una emergencia muy grande, aún así tomo medidas de no andar solo en un auto con una mujer que no es mi esposa. Porque esto no es para jugar. Otra vez, ponga filtros en sus máquinas, ponga tu máquina en público, no abre tu teléfono en tu dormitorio. Vos sabés las tentaciones que vos pasás, toma medidas extremas. Porque está en juego tu santidad y eso es la voluntad de Dios para tu vida. Así que aprender a controlar tu cuerpo. Bueno, tengo que seguir. Vamos a versículo 6. Número 4. Hemos visto ya, abundéis siempre más y más. Apartéis de la fornicación. Controlar tu cuerpo por medio del poder del Espíritu Santo. Y número 5, temed a Dios. Temed a Dios. Versículo 6. Que ninguno agravíe ni engañe nada a su hermano. Vimos eso ayer porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Joven, ¿temes a Dios? ¿Temes a Dios más que a tus amigos? ¿Temes a Dios más que la cultura? No es malo tener un temor de Dios fuerte y saludable, porque Dios es Dios. Dios aborrece la inmoralidad. Dios aborrece todo este pecado de que estamos hablando. Dios juzga eso, es el vengador, es el que hace justicia. Él es el que hace justicia, Él es el que rectifica las cosas. Vimos ayer Hebreos 13, versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio. Allí está. Espere a casarse. No tenés que meterse en inmoralidad sexual. El Señor nos dio un regalo hermoso. Pero Él sabe que solo es hermoso dentro del matrimonio. Esperad. Ten paciencia. No arruinás tu matrimonio antes de comenzar. Hay algunos jóvenes que caen en el pecado de pornografía y llegan a ser lo que el mundo se llama adictos a la pornografía. No son adictos, sino están acostumbrados a pecar. Y creen que es entre ellos y ellos. Pero después se casan. Y todo lo que hicieron antes, casarse no elimina una adicción, entre comillas, a pornografía. Vas a luchar con el mismo pecado, pero ahora está tu esposa en el juego también. En juego también. No. Esperad. Esperad. Y eso te va a permitir tener, va a contribuir a tener un matrimonio feliz. Un matrimonio que glorifica a Dios. Y un matrimonio donde el regalo de Dios de la sexualidad, perdón que le digo así, pero es así, podés disfrutar en la manera por la cual Dios lo creó. No con pecado. No es sucio. Es algo que el Señor nos dio. No lo arruines antes de tiempo. Entonces, ¿qué dice Hechos? Estaba en Hechos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Amén. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Lo dice en Proverbios capítulo 8 y versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eclesiastés capítulo 12 nos dice que el fin del hombre es que temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es tu fin. Eso es tu propósito. Y también dice allí que todo lo que se hace en secreto algún día será revelado. ¿Vos tenés temor de eso? ¿Vos querés que sea revelado en público lo que vos haces en privado? Porque va a ser. Pero no lo abandones por temor de que lo que va a ser revelado. Abandono por temor de que Dios lo está mirando hoy. Temer a Dios y obedecer a sus mandamientos. Salmo 112, versículo 1. No sé, quizás vamos a ver más de eso hoy. Salmo 112, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Jóvenes, deben tener temor de Dios.
Y cuando estás tentado, una de las cosas que debe venir a tu mente es: esto no agrada a Dios, Dios juzga este pecado, tengo temor de Dios, quiero obedecer a mi Señor. Así que, volviendo a nuestro texto, y ese punto lo voy a dejar así, pero abundéis cada vez más, apartéis de la porneía, controlar tu cuerpo en santidad y honor, tenga temor de Dios. Y en último lugar, y es interesante como Pablo lo pone acá, miren versículo 8, número 5, el último: sométete al Espíritu Santo. Dice Pablo: así que el que deseche esto no desecha a hombres sino a Dios. Y después dice que también nos dio el Espíritu Santo. Que suena medio raro así, porque está hablando de desechar un montón de cosas, y después termina el versículo diciendo: también nos dio su Espíritu Santo. También cuando armas este versículo en preparación para predicarlo en forma gramatical, esa frase no sabes dónde meterlo. Pero es bueno así, porque nos llama la atención. El mismo Dios que pido que vos seas santo, el mismo Dios que te dice que su voluntad es tu santificación, el mismo Dios que te manda apartarse de porneía, el mismo Dios que te dice controlar tu cuerpo en santidad y honor, el mismo Dios que dice temed a mí porque yo voy a juzgar, es el mismo Dios que te dio el Espíritu Santo. Qué bueno que es nuestro Dios. El Espíritu que te dio no es el Espíritu, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Dios dio el Espíritu Santo a los monos? ¿Dios dio el Espíritu Santo a los gentiles? ¿Sí o no? ¿A los gentiles? No. ¿Los gentiles acaso no se conversan? ¿Dios dio el Espíritu Santo a ti? ¿Por qué? Para ayudarte a vivir una vida santa. 1 Corintios 6, 19, 20. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sabes que fuiste comprado por precio. Glorificad pues a Dios en tu cuerpo y en tu alma. El Espíritu Santo te permite hacer eso. Efesios 5, 18. No seas lleno de... ¿Cómo es? Sí, no te embriagues con vino, sino estés lleno del Espíritu Santo. Controlado por el Espíritu Santo. Como el vino cambia la conducta de algunos, el Espíritu Santo debe controlar tu conducta. Pero tenés que someterte al Espíritu Santo que el Señor te dio. Gálatas 5, que ya lo habíamos mencionado antes, déjame hacer referencia a eso otra vez. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, todo lo opuesto de lo que son las obras de la carne. El Espíritu Santo tiene una espada, ¿qué es? La palabra de Dios. Salmo 119 otra vez. ¿Con qué vas a limpiar tu camino? Con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a no pecar? Guardando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Sométete al Espíritu Santo. Llenate de la palabra de Dios para que su espada sea amplia. Y cuando estás tentado a pecar y estás sometido al Espíritu y la palabra de Dios te ha llenado, el Señor va a traer a tu memoria esos versículos, esos recursos, esas verdades de Dios que necesitas para decir no a la tentación que estás enfrentando. Pero jóvenes, esto otra vez no es mágico. No podemos hacer una liberación como hacen algunas iglesias. Tenés que entender que Dios te dio el Espíritu Santo. Él mora en ti. Nunca vas a tener más del Espíritu Santo que ya tenés. Pero sí, tenés que someterte. Tenés que dejar que el Espíritu Santo te controle. Bueno, la voluntad de Dios es que su santificación. Tu llamado es a santificación. Tu identidad depende de tu santificación. Tu protección de escándalo es tu santificación. Dios provee el medio de que vos podés vivir una vida santa. Te dio la palabra de Dios. Tenés que memorizarlo, tenés que meditarlo, tenés que entenderlo, tenés que aplicarlo a tu vida. Tenés que tener una espada llena, lista. El Señor te dio la palabra, el Señor te dio su Espíritu. Su Espíritu mora en ti, su Espíritu es santo. Tenés que andar en el Espíritu.
Tenés que ser guiado por el Espíritu, tenés que someterte al Espíritu, tenés que dejar que el Espíritu que te controla, tenés que vivir con el fruto del Espíritu. Pero vos tenés que decidir eso. El Señor te dio el Espíritu. Vos podés apagar el Espíritu. Vos podés entristecer el Espíritu. O vos podés someterte al Espíritu. ¿Qué es tu rol en todo esto? Abundar más y más. Otra vez, hombres, no te quedes satisfecho. Tenga una vida vital con el Señor. Una vida con vida. Un Señor del cual conoces cada vez más. Porque nunca estás satisfecho con lo que sabes de Él y cómo lo conoces a Él. Apartate. Hay una tentación de predicar muy largo acá. Porque hay muchas aplicaciones. Pero joven, vos sabes dónde están tus tentaciones. Apartate. Quizás sería bueno hoy a la tarde sentarte en algún lugar, porque probablemente muchos de nosotros luchamos con cosas así. Anotar las maneras en las cuales tenés que apartarte de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Tengo que hacer algo con mi celular, tengo que hacer algo con mi computadora, tengo que hacer algo con alguna revista, tengo que hacer algo con mi relación con mi novio, tengo que hacer, pero anotarlo y decidir cómo vas a enfrentar eso. Requiere acción. Apartarse es acción, pasos extremos. Acordate que podés controlar tu cuerpo, pero solo por medio del Espíritu Santo. Si no sabes hacerlo, aprender. Metete a aprender, porque tu vida espiritual está en juego. Temed a Dios, porque Él juzga, y vivid en el Espíritu Santo. Vos desecharás el mandato de Dios, como dice el versículo 8. Vos rebelarás contra la voluntad de Dios para tu vida. Vos vivirás como mono que dice, yo no puedo. O vas a vivir como un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo. A mí me gusta mucho, mi iglesia les puedo decir, y los que me conocen más, no hay nada que me guste en el mundo hoy en día prácticamente que visitar a los sitios bíblicos en el mundo. El Señor me ha dado un privilegio que yo considero un privilegio tremendo. Y hay una cosa que he visto, especialmente en dos lugares que me llama la atención, en Filipos y en Corinto. Y se llama el Bema. ¿Han escuchado el Bema, no? En Filipos hay un Bema en las excavaciones, es muy interesante. Se puede ver en Filipos el lugar donde Pablo estaba delante de las autoridades cuando lo mandaron a la cárcel. El lugar es claramente identificado y es muy interesante el lugar. Y casi al lado de eso, en el medio de la agora, que es el mercado, está el Bema. En Corinto hay un Bema mejor, hay un Bema que es muy alto, está en el medio de la ciudad de Corinto, en la ciudad vieja. Y es interesante porque la Biblia nos dice que Pablo fue llevado delante del Bema. La palabra Bema realmente significa gradas o un escalón para arriba, una plataforma. Y en el mundo griego y romano el Bema fue normalmente un lugar donde el emperador o el gobernante se puso en el Bema y pasaba alguien que había ganado una carrera atlética, alguien que había ganado una victoria en la guerra, alguien que merecía algún reconocimiento. Y por allí le dieron la corona, que era de plantas, ¿no? De victoria. Y la gente se acercaba, estaba en el medio de la agora, el lugar céntrico de la ciudad, sería como el obelisco en Buenos Aires. Y se pusieron arriba del Bema y dieron la recompensa a él que había ganado la gran victoria. Pablo dice vez tras vez a los tesalonicenses que algún día vamos a estar delante del Señor. Y está hablando del Bema. Nosotros lo vemos en la Biblia como el tribunal de Cristo. Jóvenes, algún día vas a estar delante de Cristo, delante del Bema. No para ser juzgado por sus pecados, sino para ser recompensado por las cosas que has hecho para la gloria de Dios. Si vivís una vida no santo, si decís esto es imposible, esto no me interesa, yo no estoy dispuesto a hacer lo que es necesario aquí para vivir una vida santa, no va a haber recompensa. Vas a tener pérdida, no vas a perder la salvación, pero vas a tener pérdida. Todo se va a quemar. Pero si te comprometes con la santidad y tomas los pasos necesarios para vivir una vida santa,
y aprovechás en el buen sentido de la palabra del Espíritu Santo que el Señor te ha dado, podés esperar algún día estar delante de ese bema donde vas a estar. Y voy a decirlo así, yo no sé de ustedes, pero yo pienso mucho en el bema, y más que lo hemos visto, he visto, pero pienso mucho en eso. Yo no sé lo que va a pasar conmigo cuando estoy delante del bema, sinceramente, porque es Dios que va a juzgar. Pero no hay nada que deseo más en mi vida. Y me imagino estando allí, y lo que quiero con todo mi corazón es que el Señor me diga en ese momento: bien, buen siervo y fiel. Ay, no sé si lo va a decir, espero que sí. Es mi deseo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo voy a estar allí. Cuando estoy allí, no sé, va a haber gente alrededor, me parece, pero yo voy a estar solo delante del Señor. Cuando Él mire si yo fui un siervo fiel. Y vos también. Joven, que el deseo de tu corazón sea que algún día escuchase esa palabra del Señor. Imagínate que el Señor te diga: buen siervo y fiel. Y eso puede pasar. Y para muchos va a pasar. Pero depende de la decisión que tomas hoy. Depende de si eres fiel realmente. Él lo va a reconocer y te va a recompensar para la gloria de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, que eres un Dios que nos manda a hacer cosas, pero no nos manda a hacer cosas que no podemos hacer. Sino nos mandas a hacer las cosas y nos das los recursos para hacerlo. Entonces estamos sin excusa y estamos muy agradecidos. Pido, Señor, que tu Espíritu obre en cada corazón en esta mañana, que nadie esté dispuesto a vivir una vida de impureza, de inmundicia, que nadie esté dispuesto a vivir una vida como los gentiles que no conocen a Dios. Que cada uno esté totalmente comprometido en hacer tu voluntad y vivir en santificación. Pero ayúdanos también, Señor, en esta mañana a identificar en estos recursos que nos has dado, a saber cómo aplicarlos, a tomar medidas de si estamos ya satisfechos, que perdemos esa satisfacción y decimos: Señor, quiero conocerte más, quiero tomar cada clase que hay en mi iglesia, quiero leer mi Biblia diariamente, quiero hacer todo lo posible porque sé que hay muchas riquezas de tu personalidad, de quién eres tú, que yo no conozco todavía. Yo quiero conocerte, quiero tener una vida que está lleno de vida verdadera. Ayuda, Señor, a cada uno que necesita apartarse de la fornicación, de la inmoralidad. Ayúdele a tener sabiduría, a tomar pasos extremos, pasos que otros van a criticar, pasos que otros no van a entender. Pero que cada joven sabe: si no hago esto, no voy a tener victoria. Quiero apartar, quiero huir, quiero mirar solamente lo que agrada al Señor. Ayuda a cada uno a dejar de pensar que no puede controlar su cuerpo. En la carne no puede, pero con el Espíritu puede. Que tengan esa confianza y que dependen del Espíritu para hacerlo y que toman los pasos necesarios. Ayúdanos, Señor, a temerte, a saber que tú odias el pecado, que tu Hijo murió por esos pecados. Y, Señor, ayúdanos a esperar ese día y vivir hoy para tu gloria, para que algún día podamos escuchar esas palabras tan increíbles de nuestro Señor, diciendo: buen siervo fiel. Pido, Señor, que tu Espíritu obre en cada uno para que tomara los pasos que necesita tomar en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.